Mientras yo sangraba en la mesa de parto gritando por ayuda, mi marido se sentó y abrió el periódico. «Es normal, las mujeres siempre exageran», le dijo al médico que llegó tarde. Durante 18 horas estuve entre la vida y la muerte, mientras el hombre que juró amarme simplemente me veía desfallecer. Hola, mis queridos y queridas. Qué bendición poder hablar con ustedes hoy. Soy Consuelo María Gutiérrez. Tengo 73 años bien vividos. Nacida en Comitán, Chiapas, pero hoy vivo aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Estoy grabando este video desde mi terraza, donde tengo todas mis plantitas bien cuidadas. ¿Pueden ver estos helechos hermosos detrás de mí? Los he cultivado por más de 15 años. Hoy en día paso mis días cuidando mi jardín y haciendo mis bordados. Comencé a bordar cuando era jovencita, pero solo después de los 60 convertí esto en una pequeña fuente de ingresos. Hago manteles, servilletas y hasta ropita de bebé con mis bordados. La gente de la ciudad hace pedidos, principalmente para Juárez. Es un trabajo que me calma el alma, ¿saben? Cada puntadita que doy es como si estuviera cosiendo pedacitos de mi propia historia. Mi hija Lucía me ayudó a crear este canal. Fue ella quien dijo: «Mamá, tus historias necesitan ser contadas». Al principio me dio vergüenza. Imagínense, una señora de mi edad hablando para este mundo tan grande del Internet. Pero ahora veo cuánto puede ayudar a otras personas. Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios de qué pueblito me están escuchando y a qué horita del día encontraron este video. Tempranito con el café, después de la comida o ya de noche después de la cena. Yo siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, Vamos a crear una cadena de cariño. Si les gusta el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Solo tienen que apretar ese botón rojo ahí abajo. Mi nieta Clarita, de 12 años, me enseñó que es importante decir esto. Y pueden apretar la campanita también para recibir notificación cuando suba un video nuevo. Hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema difícil, pero que necesita ser hablado. Sobre cómo, hasta en los momentos que deberían ser los más bonitos en la vida de una mujer, como el nacimiento de un hijo, podemos sufrir abusos de quien debería protegernos. No siempre el abuso viene de un golpe o de un grito. A veces viene del silencio, de la indiferencia, del abandono cuando más necesitamos ayuda. Recuerdo como si fuera hoy el nacimiento de mi primer hijo, mi Miguelito. Fue en 1972. Yo tenía apenas 20 años y aquel día cambió mi vida para siempre. No solo porque me convertí en madre, sino porque fue cuando me di cuenta qué tipo de hombre tenía a mi lado. Nací en una casita sencilla de adobe, de esas con piso de tierra, allá en Comitán. Mi papá, Eustaquio, trabajaba en el campo, sembraba frijol, maíz y calabaza en un terrenito que no era nuestro, pero que el patrón le dejaba cultivar a cambio de servicio. Era un buen hombre, mi padre, de pocas palabras, pero de mucho trabajo. Mi madre, Zenaida, era costurera, hacía ropa para las familias más acomodadas de la región y también remendaba las nuestras. Éramos 6 hermanos, yo, la mayor, después venían Odair, Diva, Olivio, Durbalina y Jerónimo, el más pequeño. Nuestra casa era pequeña, pero bien cuidada. Tenía 2 cuartos, uno para mis padres y otro donde nosotros, los 6 hijos, nos apretujábamos en 2 petates grandes extendidos en el suelo. La cocina tenía un fogón de leña que mi madre encendía muy temprano, cuando aún estaba oscuro, para hacer el café y las tortillas de maíz que comíamos todas las mañanas antes de salir a trabajar. El patio era grande, con muchos árboles frutales, de mango, de aguacate, de guayaba, y un corral donde criábamos 2 cerdos, que eran nuestro ahorro para tiempos difíciles. Cuando era niña me despertaba antes del amanecer, ayudaba a mi madre a encender el fogón, iba a buscar agua al pozo, que quedaba a unos 15 minutos de casa. Cargaba el balde en la cabeza, como todas las mujeres de la región hacían. Después de tomar el café,
Iba a la escuela que quedaba a casi 1 hora caminando. Era una escuelita rural con un solo salón donde estudiaban niños de todas las edades. La maestra, doña Hortensia, era una mujer estricta, pero me enseñó a leer y escribir con mucha dedicación. Después de la escuela, volvía a casa para ayudar en los quehaceres. Lavaba ropa en el arroyo junto con mi madre, cuidaba a mis hermanos menores, ayudaba a hacer la comida. Los domingos íbamos a la iglesita de San Cristóbal, el santo patrono de nuestra comunidad. Era un día especial porque usábamos nuestra mejor ropa y después de misa, las familias se reunían en la plaza para conversar y los niños podíamos jugar. Ah, los juegos de mi infancia. Jugaba a la ronda con las otras niñas, cantando Naranja Dulce y La víbora de la mar. Los niños jugaban a la pelota o volaban papalotes. A veces, todos juntos, jugábamos a las escondidas y a la roña hasta que se ponía el sol. En la época de las posadas, que es una fiesta muy importante en México, hacíamos piñatas y comíamos elotes, asados, tamales, atole y pan de dulce. Bailábamos y cantábamos villancicos, una tradición que decían traía suerte. Mi mejor amiga era Teresita, hija de don Aristeo, el dueño de la tienda. Nosotras dos éramos inseparables. Íbamos juntas a la escuela, jugábamos juntas, soñábamos juntas con el futuro. Cuando crezca, voy a ser maestra, decía ella. Y yo voy a ser costurera como mi mamá, respondía yo. Nuestra vida era sencilla, pero no pasábamos necesidad. Claro que había tiempos de sequía, cuando el frijol se acababa más pronto y el agua escaseaba. En esos momentos, mi papá tenía que ir a trabajar más lejos. A veces se quedaba semanas fuera en haciendas de otros municipios. Mi madre se las arreglaba haciendo más costuras y vendiendo dulces de cajeta que yo y mis hermanas ayudábamos a hacer. Fue en una de esas sequías, cuando yo tenía 12 años, que comenzaron las dificultades mayores para nuestra familia. Era 1964. Lo recuerdo bien porque fue el año de lo que llamaban la Revolución. Pero allá en el interior apenas sabíamos lo que estaba pasando en el resto del país. La sequía de aquel año fue terrible. La peor en décadas, decían los más viejos. Las presas se secaron, los cultivos murieron, hasta los pozos más profundos comenzaron a dar agua salobre. Mi padre, desesperado por no conseguir más trabajo en la región, decidió probar suerte en la Ciudad de México. Estuvo casi 1 año fuera, mandando un dinerito cuando podía. Mi madre, que siempre fue muy religiosa, comenzó a hacer novenas diarias a la Virgen de Guadalupe. Nosotros, los niños, sentíamos el cambio en el ambiente de la casa. No era solo el calor abrasador y la falta de agua, era la preocupación estampada en la cara de mi madre, el silencio pesado cuando un vecino más anunciaba que se iba para el norte. Fue en esa época que noté el primer gran cambio en mi vida. Tuve que dejar la escuela para ayudar más en casa. La maestra Hortensia vino personalmente a hablar con mi madre. Doña Zenaida, Consuelo es una alumna brillante. No la saque de la escuela. Pero no había remedio. Cada uno tenía que hacer su parte para que la familia sobreviviera. Mi madre comenzó a enseñarme a coser. Es un oficio, hija. Con él nunca pasarás hambre, decía mientras me mostraba cómo hacer los puntos básicos. Yo aprendía rápido y pronto estaba ayudando con los remiendos más simples. Fue ahí cuando también comencé a interesarme por el bordado, viendo las piezas delicadas que algunas clientas más ricas traían para que mi madre las arreglara. Cuando mi padre volvió de la Ciudad de México, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, con la cara quemada de sol y una expresión cansada que nunca había visto antes. Pero traía una noticia que cambiaría nuestro destino. Había conseguido un empleo fijo en una fábrica de textiles en Cuernavaca y toda la familia se mudaría para allá. Recuerdo la mezcla de miedo y emoción que sentí al saber que dejaríamos Comitán. Por un lado, estaba triste por separarme de Teresita y de los lugares que conocía. Por otro, soñaba con la ciudad grande, con volver a estudiar, con una vida menos dura que la del campo. Fue un viaje largo y cansado.
en un camión destartalado, atravesando carreteras de tierra que más parecían ríos en la época de lluvias, que finalmente habían llegado. Dormimos en terminales de autobuses, comimos tortas de huevo que mi madre había preparado para el viaje. Bebimos agua de botellas que se calentaba con el calor del día. Llegamos a Cuernavaca a principios de 1965. Yo acababa de cumplir 13 años y estaba a punto de entrar en una fase muy diferente de mi vida. La ciudad grande, con sus edificios, autobuses y multitudes, me asustaba y fascinaba al mismo tiempo. No sabía aún, pero aquel cambio sería apenas el comienzo de muchos otros que el destino me reservaba. La vida en Cuernavaca fue un shock para una niña criada en el interior de Chiapas. Los primeros meses fueron difíciles. Vivíamos en un cuarto con sala en el fondo de un terreno, en la colonia Amatitlán. Todos nosotros apretujados en aquel espacio pequeño. Mi padre salía de madrugada para trabajar en la fábrica y solo volvía al anochecer, siempre cansado. Mi madre pronto consiguió algunos clientes para costura y yo la ayudaba como podía. Volví a estudiar en una escuela pública cerca de casa. Recuerdo que me daba vergüenza mi acento fuerte de Chiapas. Las otras niñas a veces se reían de mi forma de hablar. «Ándale» y «híjole». Pero pronto hice algunas amigas, principalmente Gertrudis, una niña que también era de fuera, del interior de Michoacán. Poco a poco nos fuimos adaptando. Mi padre fue ascendido en la fábrica. Conseguimos alquilar una casa más grande en otra colonia. Yo estudiaba por la mañana y por la tarde ayudaba a mi madre con las costuras o cuidaba a mis hermanos menores. Los fines de semana íbamos a misa en la catedral y a veces, como un paseo especial, caminábamos hasta el centro para ver el movimiento, tomar una nieve, mirar los escaparates. Los años fueron pasando. Terminé lo que llamaban primaria y después la secundaria. Mi sueño era seguir estudiando, tal vez hasta hacer la universidad. Pero cuando cumplí 17 años, en 1969, mi padre enfermó. Fue algo en el pulmón. Los médicos dijeron que era por causa del polvo de tela que respiraba todos los días en la fábrica. Tuvo que dejar de trabajar y la situación financiera de la familia se volvió difícil nuevamente. Fue cuando decidí buscar empleo. Conseguí un puesto como dependienta en una tienda de telas en el centro de Cuernavaca, la Casa de las Telas Finas. El dueño, don Baldomero, me contrató porque yo entendía de telas y también sabía coser, así que podía aconsejar bien a las clientas. Fue allí en la tienda donde conocí a Tomás. Era representante comercial de una fábrica de hilos y botones de Guadalajara. Venía una vez al mes a vender a don Baldomero. Era un hombre guapo, de porte imponente, siempre bien vestido, con sus trajes impecables y cabello bien peinado. Tenía 28 años, 11 más que yo, y me parecía tan sofisticado, tan conocedor del mundo. La primera vez que conversamos, me preguntó sobre una tela que estaba en el escaparate. «La señorita que escogió esa combinación de colores tiene muy buen gusto», dijo con una sonrisa que me dejó apenada. Le expliqué que sí, que había ayudado a montar el escaparate. Después de eso, cada vez que venía a la tienda, buscaba conversar conmigo. Al tercer mes, me invitó a tomar un café después de mi horario de trabajo. Me puse nerviosa. Nunca había salido sola con un hombre antes. Pero acepté. Fuimos a una pastelería elegante, en el centro, donde pidió café y un trozo de pastel de fresa para cada uno. Me contó que era de Taxco, pero se había mudado a Cuernavaca para trabajar, que viajaba mucho por el interior de Morelos, Guerrero y Jalisco, que ganaba bien y estaba construyendo una casa en Taxco, a donde pretendía volver algún día. ¿Y su familia?, pregunté. Me explicó que sus padres ya habían fallecido, que tenía solo una hermana casada que vivía en Toluca. Quedé impresionada con su independencia, su vida aparentemente sin ataduras ni dificultades. Era tan diferente de mi realidad, cuidando de los hermanos, ayudando a los padres, contando cada centavo. En las visitas siguientes, siempre salíamos a tomar café o a veces a cenar. Me llevaba a lugares que yo jamás podría frecuentar con mi salario de dependienta. Me trataba como a una dama. Corría la silla para que me sentara.
no permitía que pagara nada. Para una muchachita sencilla del interior como yo, aquello parecía un cuento de hadas. Cuando le conté a mi madre sobre Tomás, ella se preocupó. «Ese muchacho es mucho mayor, hija, y viaja tanto. ¿Estás segura de que es serio?» Pero mi padre, ya debilitado por la enfermedad, lo veía con buenos ojos. Un hombre establecido, con buen trabajo, es lo que necesitas, Consuelo. 6 meses después de conocernos, Tomás me pidió ser su novia oficialmente, hablando con mi padre, como era la costumbre. Comenzó a venir a casa los domingos que estaba en Cuernavaca. Comía con nosotros, traía regalos, una radio para que mi padre escuchara las noticias, telas bonitas para mi madre, dulces para mis hermanos. Al principio, todo parecía perfecto. Tomás era atento. Me escribía cartas cuando estaba viajando, traía pequeños regalos de las ciudades que visitaba. Llegó a darme un anillo de compromiso, una joya sencilla, pero bonita, que yo usaba con todo orgullo. Mis compañeras de la tienda suspiraban de envidia. «Qué suerte la tuya, Consuelo, encontrar un hombre tan bueno». Pero después de algunos meses, comencé a notar pequeños cambios. Tomás tenía opiniones fuertes sobre todo: la ropa que debía usar, cómo debía peinarme, hasta quiénes debían ser mis amigas. Al principio, interpreté esto como preocupación, como cuidado. Él decía: «Una muchacha comprometida no debe usar ese tipo de vestido». O «¿Por qué necesitas salir con Gertrudis? Ella no es buena compañía para ti». Recuerdo bien la primera vez que demostró su temperamento más difícil. Fue un domingo. Estábamos paseando en el Zócalo y encontramos a un antiguo compañero mío de escuela, Juventino. Lo saludé alegremente. Conversamos por algunos minutos sobre los viejos tiempos. Cuando Juventino se fue, Tomás apretó mi brazo con fuerza. «¿Quién era ese? ¿Por qué estabas tan alegre hablando con él?» Le expliqué que era solo un compañero de escuela, pero él no me creyó. «Vi cómo lo mirabas. Me estás tomando por tonto». Quedé impactada con la acusación, con la rabia en su voz. Lloré, juré que no había nada y finalmente él se calmó y hasta pidió disculpas. «Es que te amo demasiado, Consuelo. Tengo miedo de perderte». Acepté las disculpas, claro. Al final, ¿no era una señal de amor que tuviera celos? ¿No era así como se comportaban los hombres enamorados? Al menos era lo que yo pensaba en mi ingenuidad de muchacha del interior, que solo conocía relaciones por las fotonovelas que leía a escondidas o por las radionovelas que escuchaba mientras cosía. Las cosas empeoraron cuando mi padre falleció, en marzo de 1970. Fue un golpe terrible para toda la familia. Tenía apenas 45 años, pero la enfermedad pulmonar lo consumió rápidamente. Tomás me apoyó durante el velorio y los primeros días de luto, pero poco después vino con una propuesta. «Están pasando dificultades ahora sin el salario de tu padre. ¿Por qué no nos casamos pronto? Puedo cuidar de ti y ayudar a tu familia». La propuesta parecía generosa, y mi madre, preocupada por el futuro, me animó a aceptar. «Es un buen hombre, hija, y quiere darte seguridad. En los tiempos de hoy no se encuentra eso fácilmente». 3 meses después del fallecimiento de mi padre, estábamos casados. Fue una ceremonia sencilla en la misma iglesia que frecuentábamos. Yo con un vestido blanco sencillo que mi madre hizo. Él con su mejor traje. La primera sorpresa vino justo después de la boda. Tomás anunció que yo debería dejar el empleo en la tienda. «Mi mujer no necesita trabajar». ¿Qué tipo de marido sería si no pudiera mantener a mi esposa? Intenté argumentar que me gustaba mi trabajo, que el dinero extra ayudaría, pero él fue inflexible. «Ya está decidido, Consuelo». La segunda sorpresa fue aún más impactante. Nos mudaríamos a Taxco, donde él tenía su casa. «¿Pero y mi familia?», pregunté afligida. «Ellos se quedan en Cuernavaca. Tú ahora tienes tu propia familia, que soy yo», respondió secamente. Sabía que no tenía elección. Al fin y al cabo, era mi marido. Tenía derecho a decidir dónde viviríamos. Con el corazón apretado, me despedí de mi madre y mis hermanos,
prometiendo visitarlos siempre que fuera posible. Lo que no sabía es que Tomás haría todo lo posible para que esas visitas fueran raras. Nuestra casa en Taxco era realmente bonita, mucho mejor que cualquier lugar donde yo hubiera vivido antes. Tenía 3 habitaciones, sala amplia, cocina bien equipada, hasta un patio con algunos árboles frutales que me recordaban un poco a Comitán, pero pronto me sentí como un pájaro en jaula dorada. Tomás pasaba la mayor parte del tiempo viajando. Me dejaba sola por semanas. Cuando volvía, quería encontrar todo impecable. Las comidas preparadas exactamente como a él le gustaban. La casa en orden absoluto. Si algo no estaba como él esperaba, se irritaba fácilmente. ¿Para qué te quedas en casa todo el día si ni siquiera esto puedes hacer bien? En los primeros meses de matrimonio, descubrí también otro lado de él que no conocía. Tomás bebía. No era alcohólico, no bebía todos los días, pero cuando bebía, se transformaba, se volvía verbalmente agresivo, me acusaba de cosas absurdas, como estar mirando a otros hombres o no estar cumpliendo mis deberes de esposa. Fue en una de esas noches, después de volver de un viaje largo, que bebió más de lo acostumbrado y me forzó a tener relaciones, aunque yo no quisiera. «Soy tu marido, tengo mis derechos», dijo mientras rasgaba mi camisón. Lloré toda la noche, sintiéndome sucia y usada. Por la mañana, él no se acordaba de nada o fingía no acordarse. Algunas semanas después, me di cuenta de que estaba embarazada. Tuve sentimientos contradictorios. Alegría por tener un hijo, miedo de cómo Tomás reaccionaría, recelo de cómo sería criar a un niño tan lejos de mi familia, prácticamente sola la mayor parte del tiempo. Cuando se lo conté a Tomás, su reacción fue extraña. No demostró alegría ni tristeza. Solo dijo, «Entonces es mejor empezar a ahorrar dinero». Al principio, pensé que era preocupación financiera, pero pronto entendí que no era solo eso. Era como si el embarazo fuera apenas un inconveniente, algo que interferiría en su vida cómoda. Sus viajes continuaron normalmente. El embarazo no cambió su rutina en nada. Mientras tanto, yo enfrentaba las náuseas matutinas sola, los dolores de espalda, el cansancio. No tenía una madre o una amiga cerca para aconsejarme, para tomar mi mano en los momentos difíciles. Conseguí convencer a Tomás de que me dejara visitar a mi familia cuando estaba de 5 meses. Fue un alivio estar con mi madre, que me dio consejos sobre el embarazo, preparó remedios caseros para mis dolores, cosió ropita para el bebé. Mis hermanos estaban emocionados con la idea de ser tíos. Aquellos 10 días fueron como un oasis en el desierto de mi soledad. Volví a Taxco, más confiada, pensando que tal vez el nacimiento del bebé ablandaría el corazón de Tomás, que tal vez nos convertiríamos en una familia de verdad. Comencé a preparar el cuartito, a tejer zapatitos, a soñar con un futuro mejor. Pero a medida que mi barriga crecía, Tomás parecía más y más distante. Raramente me tocaba, nunca acariciaba mi barriga o hablaba con el bebé, como yo veía hacer a otros padres. Cuando intentaba involucrarlo, diciendo cosas como «¿Sentiste esa patada? Creo que va a ser futbolista», él solo respondía con un desinteresado y volvía a leer su periódico. En una de las raras consultas médicas que tuve, en las que Tomás me acompañó porque estaba en Taxco, el doctor Ignacio, un señor ya de edad avanzada y único médico del pequeño pueblo, comentó que el bebé parecía grande y que el parto podría ser complicado. Tal vez sea mejor ir a Ciudad de México cuando esté cerca de la fecha para tener al bebé en un hospital más grande, sugirió. Me asusté y miré a Tomás esperando apoyo, pero él solo se encogió de hombros. «Doctor, mi esposa es del campo, fuerte. Mujeres como ella tienen hijos en medio del campo y siguen trabajando. No necesita esa exageración». Salí de la consulta sintiéndome humillada y aún más aprensiva. Aquella noche, mientras Tomás dormía, lloré silenciosamente. Tenía miedo del parto, miedo de estar sola, miedo de lo que me pasaría a mí y a mi bebé. Pensé en huir a casa de mi madre en Cuernavaca, pero no tenía dinero propio. Tomás controlaba cada centavo que entraba en la casa.
Al día siguiente, intenté una vez más hablar sobre ir a Ciudad de México para el nacimiento. Al menos estaríamos cerca de mi madre, que podría ayudarme con el bebé en las primeras semanas. Argumenté. Su respuesta fue dura. Tu madre tiene sus propios hijos que cuidar. Y ya te dije que no vamos a gastar dinero en hotel en Ciudad de México cuando tenemos una casa perfectamente buena aquí. Me di cuenta entonces de que estaba sola en aquella jornada. El hombre que había prometido protegerme y cuidarme estaba más preocupado por el dinero y la conveniencia que por mi bienestar o el de nuestro hijo. Por primera vez me pregunté qué tipo de padre sería Tomás, y el pensamiento me llenó de tristeza. A medida que el final del embarazo se acercaba, mi ansiedad aumentaba. Tenía pesadillas frecuentes en las que estaba dando a luz sola, gritando por ayuda, mientras Tomás simplemente leía su periódico en la sala. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, solo para encontrar el otro lado de la cama vacío. Él estaba en otro de sus viajes. Lo que no sabía es que mis pesadillas eran premoniciones de lo que estaba por venir. El peor día de mi vida se acercaba y yo estaría completamente desprevenida para lo que sucedería cuando las primeras contracciones comenzaran en una noche lluviosa de agosto de 1972. Era la noche del 12 de agosto de 1972, una fecha que quedó marcada en mi alma como si hubiera sido escrita con hierro caliente. La lluvia caía fuerte en Taxco, haciendo un ruido ensordecedor en el tejado de nuestra casa. Tomás había vuelto de viaje aquella tarde, cansado y malhumorado, como siempre. Yo estaba en la cocina preparando la cena con mi enorme barriga de 9 meses completos cuando sentí la primera contracción. Fue como una puñalada en la espalda que se extendió hacia la barriga. Me quedé sin aliento, apoyándome en el fregadero para no caer. Cuando conseguí recuperarme, fui hasta la sala donde Tomás leía el periódico. Tomás, creo que el bebé va a nacer. Sentí una contracción muy fuerte. Él bajó el periódico lentamente, me miró de arriba a abajo con una expresión de inconveniencia, como si hubiera roto alguna regla. ¿Estás segura? ¿No es solo mala digestión? ¿Comiste esos frijoles que sobraron de la comida de ayer? Estoy segura, respondí, sintiendo que otra contracción comenzaba. Necesitamos ir al hospital. Él dobló el periódico metódicamente, lo colocó sobre la mesa y suspiró. Está lloviendo mucho, Consuelo. Las carreteras deben estar llenas de lodo y ya es tarde, casi las 9. ¿Por qué estos bebés nunca nacen en horarios convenientes? En ese momento, una contracción aún más fuerte me golpeó. Gemí de dolor, inclinándome hacia adelante. Tomás finalmente se levantó, pero no para socorrerme. Fue hasta la ventana, apartó la cortina y miró la lluvia torrencial. Como dije, está diluviando. El hospital queda al otro lado del pueblo. Vamos a esperar que la lluvia disminuya. No podemos esperar, grité, sintiendo que el pánico crecía. El doctor Ignacio dijo que el bebé es grande, que puede haber complicaciones. Necesitamos ir ahora. Tomás se volvió hacia mí con aquella mirada fría que yo ya conocía bien, la misma mirada que tenía cuando mencionaba visitar a mi familia o cuando hablaba de buscar un trabajo en Taxco. No seas dramática, Consuelo. Las mujeres dan a luz desde hace miles de años. Tu propia madre tuvo 6 hijos, ¿no es así? Y apuesto a que no hizo todo este escándalo. Otra contracción me golpeó, más intensa, haciéndome gritar de dolor. Cuando pasó, hablé entre dientes. Voy a llamar a la vecina Durbalina, pedirle que llame al doctor Ignacio para que venga aquí. ¿Vas a molestar a los vecinos a esta hora?, ordenó Tomás, su voz subiendo de tono. Ve al cuarto, acuéstate, voy a preparar un té y pronto te calmarás. Obedecí no porque creyera que un té resolvería, sino porque no tenía fuerzas para discutir. Me arrastré hasta la habitación, cada paso una agonía. Las contracciones se estaban volviendo más frecuentes e intensas. Me acosté en la cama, sintiendo el colchón mojado. Mi fuente se había roto. Cuando Tomás entró con la taza de té y vio la situación, su rostro se retorció en una expresión de asco. Mira lo que has hecho en nuestra cama. Estas sábanas son nuevas. No pude responder.
El dolor era tan intenso que veía puntos negros bailando delante de mis ojos. Sentía una presión inmensa, como si algo estuviera rasgando mi cuerpo por la mitad. «Tomás», susurré cuando conseguí hablar. «El bebé está viniendo. Por favor, llama a alguien. Llama al doctor Ignacio, por favor». Él resopló de irritación, pero salió de la habitación. Lo oí en la sala manipulando algo. Tal vez estuviera cogiendo el paraguas para ir a buscar ayuda. Tal vez estuviera llamando al médico. Me permití un momento de esperanza, pero cuando volvió, trajo solo una sábana vieja. «Voy a poner esto debajo de ti. Levántate un poco». Sin delicadeza, acomodó la sábana debajo de mí. Después, para mi horror, cogió el periódico que estaba leyendo antes y se sentó en la silla al lado de la cama. «¿Qué estás haciendo?», pregunté incrédula. «¿Qué más puedo hacer? Si el bebé está realmente viniendo, va a nacer de cualquier manera, ¿no? No me necesitas para eso». No podía creer lo que estaba oyendo. El hombre que había jurado amarme y protegerme estaba sentado cómodamente, leyendo sobre los resultados del fútbol mientras yo sufría el dolor más terrible de mi vida. Las horas siguientes fueron una nebulosa de dolor y desesperación. Las contracciones venían una tras otra, sin dar tiempo para respirar. Gritaba, imploraba ayuda, rezaba en voz alta. Tomás ocasionalmente bajaba el periódico para mirarme con una expresión de tedio mezclado con irritación. «¿No puedes hacer menos ruido? Los vecinos van a pensar que te estoy matando». En algún momento de la madrugada sentí un cambio. La presión aumentó tremendamente y tuve un impulso incontrolable de empujar. «¡El bebé está saliendo!», grité. Tomás finalmente dejó el periódico de lado y se acercó a la cama. Miró entre mis piernas y su rostro palideció. «Estoy viendo la cabeza», dijo sonando asustado por primera vez. «¡Ayúdame!», imploré. Él dio 2 pasos hacia atrás, sacudiendo la cabeza. «No sé qué hacer. Nunca he hecho esto antes». «Entonces ve a buscar ayuda ahora», grité con el último vestigio de fuerza que tenía. Él vaciló, mirando hacia la puerta, hacia mí, hacia la lluvia allá afuera. Todavía está lloviendo mucho. En aquel momento, algo dentro de mí se quebró. No fue solo físico, aunque sentía como si mi cuerpo estuviera siendo partido por la mitad. Fue algo más profundo, una comprensión clara de que estaba completamente sola en el momento más vulnerable de mi vida. El hombre que debería ser mi protector, mi compañero, estaba más preocupado con la lluvia que podría mojar su traje que con la posibilidad de que su esposa e hijo murieran ante sus ojos. Con un grito que parecía venir de las profundidades de mi alma, empujé con todas mis fuerzas. Sentí un fuego líquido entre mis piernas, un dolor tan intenso que pensé que iba a morir. Después, un alivio momentáneo cuando la cabeza del bebé salió. «¡Sácalo!», grité a Tomás. «Necesitas sacar al bebé con cuidado». A regañadientes se acercó y con expresión de repulsión ayudó a sacar al bebé mientras yo continuaba empujando. Con un último esfuerzo desesperado, sentí que el resto del cuerpecito se deslizaba fuera de mí, acompañado por una cantidad aterradora de sangre. La habitación quedó en silencio por un momento, roto solo por el sonido de la lluvia. Entonces, un llanto débil, después más fuerte. Mi hijo estaba vivo. Extendí los brazos queriendo sostenerlo, pero estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Tomás sostenía al bebé torpemente, mirando a la criatura cubierta de sangre y vernix, como si fuera un alienígena. «Es un niño», dijo finalmente, colocándolo sobre mi pecho, sin cuidado. Abracé a mi hijo, llorando de alivio y amor, a pesar del dolor insoportable que aún sentía. Era perfecto, con una cabellera oscura y mejillas gorditas, incluso cubierto de sangre y otras cosas que ni quiero mencionar. «Es hermoso», susurré besando su cabecita. «Vamos a llamarlo Miguel, como acordamos». Tomás no respondió. Estaba mirando fijamente a la cama, al espacio entre mis piernas. Seguí su mirada y vi con horror que el sangrado no se había detenido. De hecho, parecía estar empeorando,
empapando rápidamente la sábana vieja que él había colocado debajo de mí. «Tomás», lo llamé, mi voz débil. «Algo está mal, estoy sangrando mucho». Él continuó parado, paralizado, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. «Tomás», grité con más fuerza. «Ve a buscar al médico ahora. Estoy perdiendo mucha sangre». Eso pareció sacarlo del trance. Asintió rápidamente y salió de la habitación corriendo. Oí la puerta de entrada cerrarse. Me quedé allí sosteniendo a mi hijo recién nacido, sintiendo la vida escaparse de mí junto con la sangre que no paraba de fluir. Estaba debilitándome cada minuto, mi visión oscureciéndose en los bordes. Pensé en mi madre, en mis hermanos, en la vida que nunca tendría con mi hijo. «Dios», recé en voz alta, «no me lleves todavía. Mi hijo me necesita». No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas. En algún momento oí voces, pasos apresurados. El doctor Ignacio entró en la habitación, seguido por Tomás y por doña Ofelia, una partera conocida en la ciudad. «Dios mío», exclamó el médico al ver la cantidad de sangre. Rápidamente cogió al bebé de mis brazos y lo entregó a doña Ofelia, que lo envolvió en una cobija limpia que había traído. «La placenta no salió», dijo el doctor. Ignacio, examinándome rápidamente. «Y hay un desgarro grande. Está perdiendo demasiada sangre. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente». «¿Pero la lluvia?», comenzó Tomás. El médico lo interrumpió con una mirada furiosa. «Don Tomás, su esposa se está muriendo. Si no la llevamos ahora al hospital, no pasará de esta mañana». Fui cargada al coche del médico, envuelta en cobijas ensangrentadas. Doña Ofelia se quedó con el bebé, prometiendo cuidar de él hasta que yo volviera. Sí volvía. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue el rostro de Tomás, una mezcla de preocupación e irritación, como si toda aquella situación fuera un gran inconveniente para él. Desperté 3 días después en el hospital de Taxco. Había recibido transfusiones de sangre y pasado por una cirugía de emergencia para detener el sangrado y reparar los daños internos. El doctor Ignacio explicó que había sufrido una hemorragia grave debido a la retención de la placenta y a laceraciones extensas durante el parto. Fue por poco, doña Consuelo, media hora más y no habríamos conseguido salvarla. Pregunté por mi hijo y me dijeron que estaba bien, aún bajo los cuidados de doña Ofelia. Tomás apareció brevemente, incómodo en el ambiente hospitalario, quejándose de los costos del tratamiento. No preguntó cómo me sentía, no demostró alivio porque estuviera viva. Su principal preocupación era cuándo podría volver a casa para cuidar del niño y de la casa. Cuando finalmente volví a casa, una semana después, estaba demasiado débil para cuidar del bebé sola. Mi suegra, doña Rosalía, que ni siquiera sabía que existía hasta entonces, vino de Toluca para ayudar. Era una mujer dura, crítica, que dejaba claro a cada momento que yo había fallado al no conseguir dar a luz normalmente. En mi tiempo, la mujer tenía un hijo y al día siguiente ya estaba en el campo trabajando. Decía mientras yo luchaba para levantarme de la cama, los puntos de la cirugía aún doloridos. Tomás volvió a sus viajes tan pronto como su madre llegó, claramente aliviado por no tener que lidiar con un bebé llorón y una esposa convaleciente. Antes de partir, vino a la habitación donde yo amamantaba a Miguel. Se paró en la puerta sin entrar y dijo fríamente: «La próxima vez iremos a Ciudad de México con mucha anticipación. Este parto nos costó una fortuna». No pude responder. Solo después de que salió, dejé que las lágrimas cayeran libremente mientras miraba la carita de mi hijo. «La próxima vez», dijo, como si hubiera una próxima vez, como si yo pudiera siquiera pensar en pasar por aquello nuevamente. Los médicos habían sido claros. Mi útero había sido gravemente dañado. Tuvo suerte de que no tuviéramos que quitárselo, pero más hijos serían extremadamente arriesgados. No se lo conté a Tomás antes de que viajara. De hecho, no se lo conté a nadie excepto a mi madre en una carta desesperada que conseguí enviar a escondidas. Durante las semanas siguientes, mientras me recuperaba lentamente bajo la mirada crítica de mi suegra, reviví aquella noche terrible miles de veces en mi mente.
El desprecio de Tomás, su periódico, su resistencia a buscar ayuda, su preocupación por las sábanas manchadas en vez de por mi vida. El trauma del parto se mezclaba con el trauma de percibir finalmente y completamente el tipo de hombre con quien me había casado. Doña Rosalía se quedó con nosotros por un mes. En los días antes de su partida, conseguí convencerla de que me ayudara a escribir a mi madre, pidiéndole que viniera a visitarme. Usando la excusa de que una abuela debería conocer al nieto, obtuve el permiso reticente de Tomás para que mi madre pasara 2 semanas con nosotros. Cuando mi madre llegó, quedé impactada con su reacción al verme. Se cubrió la boca con las manos, los ojos llenos de lágrimas. «Hija mía, ¿qué te pasó? Estás en los huesos». Solo entonces me di cuenta de cuánto había adelgazado, de cuánto parecía enferma. Mi cabello, antes grueso y brillante, estaba opaco y quebradizo. Mi piel, antes rosada, estaba amarillenta y sin vida. Parecía una vieja, no una joven de 20 años. En el consuelo de los brazos de mi madre, finalmente pude llorar de verdad. Le conté todo: el parto terrible, la negligencia de Tomás, su comportamiento cruel antes y después. Hablé sobre la soledad, sobre el miedo, sobre cómo me sentía atrapada en una vida que nunca había elegido. Mi madre escuchó todo en silencio, lágrimas escurriendo por su rostro arrugado. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas y dijo palabras que nunca olvidé. «Hija, casi moriste dando a luz, pero ahora estás muriendo poco a poco, todos los días en este matrimonio. Un hombre que te abandona en la hora del parto es capaz de abandonarte en cualquier situación». Aquella noche, acostada en la cama, al lado de la cuna donde Miguel dormía, pensé en las palabras de mi madre. Ella tenía razón. Estaba muriendo lentamente, mi alma apagándose un poco cada día bajo el peso de la indiferencia y crueldad de Tomás. ¿Y qué sería de mi hijo creciendo con un padre así? ¿Qué ejemplo tendría? ¿Qué tipo de hombre se volvería? Las semanas siguientes fueron de profunda reflexión y planificación silenciosa. Cuando Tomás estaba en casa, mantenía la fachada de esposa sumisa y madre dedicada. Cuando viajaba, conversaba largamente con mi madre sobre el futuro, sobre posibilidades, sobre coraje. Lo que no sabía es que aquella noche terrible de agosto no sería la última vez que me vería al borde de la muerte por causa de Tomás. Lo peor aún estaba por venir, y necesitaría toda mi fuerza y la ayuda inesperada de un extraño para sobrevivir. Los meses que siguieron al nacimiento de Miguel fueron una mezcla de alegría y desesperación. Alegría por los pequeños momentos con mi hijo. Su primera sonrisa, el calor de su cuerpecito contra el mío durante la lactancia, la sensación de sus deditos agarrando mi dedo. Desesperación por la realidad de mi matrimonio que solo empeoraba cada día. Tomás volvió de un viaje particularmente largo en febrero de 1973, cuando Miguel tenía 6 meses. Encontró la casa impecable, la cena lista, el bebé limpio y alimentado, pero nada de eso importaba. Estaba irritado porque un negocio no había salido bien. Y como siempre, yo era su saco de boxeo emocional. «¿Qué hiciste todo el día?», preguntó mientras removía la comida que yo había preparado con tanto cuidado. ¿Solo quedarte sentada jugando con el niño? La pintura de la terraza se está descascarando. ¿Por qué no aprovechaste para pintarla? Intenté explicar que cuidar de un bebé pequeño sola tomaba todo mi tiempo, que todavía no había recuperado totalmente mis fuerzas después del parto difícil, pero él no escuchaba, nunca escuchaba. Aquella noche, después de acostar a Miguel, Tomás exigió sus derechos de marido. Desde el parto habíamos tenido relaciones pocas veces, siempre dolorosas para mí, siempre sin ningún cariño o consideración. Aquella noche, sin embargo, él había bebido más de lo acostumbrado. Cuando intenté explicar que aún sentía dolor, que el médico había recomendado cuidado, él se enfureció. «Ya hace 6 meses. ¿Crees que voy a esperar cuánto tiempo? Un hombre tiene necesidades, Consuelo». Lo que siguió fue brutal. Por primera vez, además de la violencia emocional y la negligencia, Tomás usó fuerza física.
Sujetó mis muñecas con tanta fuerza que dejó marcas moradas. Ignoró mis pedidos para que parara, mi llanto de dolor. Cuando terminó, se volvió hacia el lado y durmió como si nada hubiera pasado, mientras yo silenciosamente lloraba, sintiéndome violada y rota por dentro. A la mañana siguiente, actuó normalmente, como si la noche anterior no hubiera existido. Antes de salir para otro viaje, dejó algo de dinero en la mesa para los gastos de la casa, para la comida, dijo sin mirarme a los ojos, y entonces se fue por otras 2 semanas. Tan pronto como el coche de Tomás salió por la calle, me desplomé en el suelo de la cocina, sollozando. El dolor físico era intenso, me sentía rasgada por dentro nuevamente, pero el dolor emocional era insoportable. ¿Dónde estaba aquel muchacho bien vestido que me trataba como a una dama, que corría a la silla para que me sentara? ¿Había sido todo una ilusión? ¿O se había transformado después de la boda? No importaba. El hombre con quien estaba casada era un monstruo y necesitaba proteger a mi hijo y a mí misma. Miguel comenzó a llorar en su cuna, trayéndome de vuelta a la realidad. Sequé las lágrimas, respiré profundo y fui a cuidar de mi bebé. Mientras lo amamantaba, mirando su carita inocente, tomé una decisión. Necesitaba salir de aquel matrimonio, de aquella casa, de aquella ciudad. Pero no tenía dinero propio. No tenía a dónde ir más allá de la casa de mi madre, que ya vivía apretada con mis hermanos. Aquella tarde, aún adolorida y emocionalmente exhausta, fui hasta la pequeña tienda del barrio a comprar leche y pan. Doña Quintina, la propietaria, una señora de unos 60 años, me miró de una manera extraña cuando entré. ¿Está todo bien con usted, doña Consuelo?, preguntó con genuina preocupación. Intenté sonreír, pero mis labios temblaron. Todo bien, sí, doña Quintina. Ella miró al bebé en mis brazos, después a los moretones en mis muñecas que había intentado esconder con las mangas largas, pero que aparecieron cuando extendí el brazo para coger el pan. ¿Su marido viajó de nuevo?, preguntó casualmente, pero su mirada decía que sabía más de lo que dejaba ver. Sí, volvió a viajar hoy. Estará fuera 2 semanas. Ella asintió lentamente, después bajó la voz, aunque no había nadie más en la pequeña tienda. Doña Consuelo, sé que no es de mi incumbencia, pero mi hija pasó por algo parecido. Su marido, bueno, él no era un buen hombre. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras. Si usted necesita conversar o cualquier otra cosa, mi casa queda en la parte trasera de la tienda. Puede venir a cualquier hora. Me quedé sin palabras, sintiendo que las lágrimas querían volver. Solo agradecí y salí rápidamente antes de desplomarme delante de ella. En los días siguientes, reflexioné mucho sobre la oferta de doña Quintina. ¿Sería realmente confiable? Y aun si lo fuera, ¿qué podría hacer para ayudarme? Tomás era un hombre respetado en la ciudad, un comerciante exitoso. Yo era solo la esposa venida del interior, que casi no salía de casa, que casi nadie conocía. En la semana siguiente, tomé valor y volví a la tienda cuando estaba casi cerrando, sabiendo que habría menos clientes. Doña Quintina me recibió con una sonrisa gentil y me invitó a tomar un café en la parte trasera, donde quedaba su casa. Allí, en la pequeña cocina acogedora, con Miguel durmiendo tranquilo en mi regazo, finalmente me desahogué. Le conté sobre el parto terrible, sobre la negligencia, sobre la violencia reciente. Le conté sobre el aislamiento, sobre el control financiero, sobre el miedo constante. Doña Quintina escuchó todo en silencio, ocasionalmente asintiendo. Cuando terminé, sostuvo mi mano libre con firmeza. Mi hija Nadia pasó por algo parecido. Su marido casi la mata de tanto golpearla. Un día escapó con mis 2 nietecitos. Hoy vive en Acapulco. Trabaja como enfermera. Rehizo su vida. Es posible salir de esa situación, doña Consuelo. Difícil, pero posible. ¿Pero cómo?, pregunté, la voz quebrada. No tengo dinero propio. Él controla todo, y tengo miedo de lo que haría si intentara irme, si intentara llevarme a Miguel. Doña Quintina apretó mi mano con más fuerza. Vamos a pensar en un plan. Usted no está sola ahora. En las 2 semanas que Tomás estuvo fuera,
Visité a doña Quintina casi diariamente. Juntas elaboramos un plan. Ella me presentó a su hijo, Oliverio, un joven de 20 y tantos años que era conductor de camión y hacía la ruta Taxco-Ciudad de México-Cuernavaca regularmente. Oliverio puede llevarla a usted y al niño hasta Cuernavaca, hasta la casa de su madre, explicó doña Quintina. El problema es el dinero para mantenerse allá y la documentación del niño. Tenía razón. Tomás guardaba todos los documentos importantes, mi acta de matrimonio, el acta de nacimiento de Miguel, incluso mis documentos personales en un cajón cerrado con llave en su despacho. Y en cuanto al dinero, solo me dejaba lo suficiente para los gastos básicos durante sus viajes. Una noche, acostada en la cama, mientras Miguel dormía, tuve una idea. La caja fuerte. Tomás tenía una pequeña caja fuerte empotrada en la pared del despacho detrás de un cuadro. Yo nunca había visto el contenido, pero una vez lo sorprendí abriéndola. Estaba contando dinero, mucho dinero. Si conseguía abrir aquella caja fuerte, tal vez encontraría no solo dinero suficiente para comenzar de nuevo, sino también los documentos que necesitábamos. El problema era la combinación. ¿Cómo descubrirla? A la mañana siguiente, conté mi idea a doña Quintina. Ella se quedó pensativa por un momento. Los hombres como don Tomás generalmente usan fechas importantes como contraseña, cumpleaños, fecha de boda, cosas así. Probé todo. La fecha de nacimiento de Tomás, la fecha de nuestra boda, incluso la fecha de nacimiento de Miguel. Nada funcionó. La caja fuerte permanecía cerrada, guardando sus secretos. Cuando Tomás volvió de viaje, volví a mi rutina de esposa sumisa y silenciosa. Servía sus comidas, cuidaba de la casa, evitaba provocarlo. Por la noche, cuando exigía sus derechos, me mordía el labio para no llorar de dolor y humillación. Es solo por ahora, me decía a mí misma, buscaré una salida. Una noche, cerca de 3 días después de su regreso, Tomás estaba particularmente satisfecho. Había cerrado un negocio importante, estaba de buen humor. Bebió más de lo acostumbrado, pero no se puso agresivo como normalmente ocurría. En vez de eso, se volvió hablador, casi nostálgico. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó mientras bebía su coñac. ¿Martes?, respondí confusa. Él se rió. No, tontita, es 14 de marzo. Hace 3 años hoy que mi padre murió. El viejo Anselmo era un hombre difícil, pero me enseñó todo lo que sé sobre negocios. Mi corazón se aceleró. Anselmo, 14 de marzo. ¿Sería posible? A la mañana siguiente, tan pronto como Tomás salió para resolver negocios en la ciudad, corrí al despacho. Con manos temblorosas, quité el cuadro de la pared y expuse la pequeña caja fuerte. Giré el disco, introduciendo 1470, 14 de marzo de 1970, la fecha de la muerte de su padre. Con un clic suave, la caja fuerte se abrió. Dentro encontré exactamente lo que esperaba: varios billetes cuidadosamente organizados y una carpeta con documentos. Entre ellos, mis documentos personales, el acta de nacimiento de Miguel, nuestra acta de matrimonio. Tomé lo suficiente para sobrevivir algunos meses y todos los documentos importantes. Cerré la caja fuerte, coloqué el cuadro de nuevo y volví a la cocina, escondiendo todo en una lata vacía de azúcar en el armario. Aquella tarde, cuando volví a la tienda de doña Quintina, mi rostro debía estar radiante, a pesar del miedo, porque ella sonrió en cuanto me vio. ¿Lo consiguió?, preguntó en voz baja. Asentí, casi sin creer que había funcionado. Conseguí los documentos y algo de dinero. ¿Cuándo podemos irnos? Oliverio sale para Cuernavaca pasado mañana de madrugada. Esté lista a las 4 de la mañana. Él pasará frente a su casa y dará 2 toques breves de claxon. 2 días. En 2 días podría dejar aquel infierno atrás, llevar a mi hijo a un lugar seguro, comenzar una nueva vida. Sentí una mezcla de euforia y terror. ¿Y si Tomás lo descubría? ¿Y si nos encontraba? ¿Y si? No piense en eso ahora, interrumpió doña Quintina mis pensamientos como si pudiera leerlos. Concéntrese solo en estar lista a la hora correcta. El resto lo resolvemos después.
La noche antes de la fuga planeada, Tomás llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba tenso, irritado. Arrojó su maletín sobre la mesa con fuerza. ¿Dónde está el dinero?, preguntó sin preámbulos. Me quedé helada por dentro. ¿Qué dinero? No te hagas la tonta, Consuelo, el dinero de la caja fuerte. Falta una cantidad considerable. Mi estómago se hundió. ¿Cómo podía haberlo descubierto tan rápido? ¿Acaso abría la caja fuerte todos los días? ¿Había contado el dinero antes de salir aquella mañana? Yo no sé de qué estás hablando, balbuceé. Ni siquiera sabía que tenías una caja fuerte. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Me estás llamando mentiroso? Dio un paso en mi dirección. ¿O tonto? Otro paso. ¿Crees que no me he dado cuenta de lo diferente que estás actuando estos últimos días? ¿De cómo pasas horas en la tienda de esa vieja entrometida? Mi corazón se aceleró. Él sabía. De alguna forma sabía o sospechaba de mis planes. Tal vez incluso me había seguido, escuchado mis conversaciones con doña Quintina. Tomás, yo solo voy a la tienda a hacer compras y no sé nada sobre ningún dinero, lo juro. Mi voz salió aguda, temblorosa de miedo. Él avanzó un paso más, ahora tan cerca que podía sentir su aliento a cigarro y coñac. Voy a descubrir lo que estás tramando, Consuelo, y cuando lo descubra... Dejó la frase en el aire, la amenaza clara en sus ojos. En ese momento, Miguel, que dormía en la habitación de al lado, comenzó a llorar. Nunca estuve tan agradecida por el llanto de mi hijo. Tomás retrocedió, aún mirándome fijamente. Ve a cuidar al niño. Continuamos esta conversación después. Corrí a la habitación, tomando a Miguel en mis brazos, acunándolo contra mi pecho, que subía y bajaba con la respiración acelerada. Calma, mi angelito, susurré, tanto para él como para mí misma. Todo va a estar bien. Pero sabía que no estaría bien, no si continuábamos allí. Tomás estaba sospechando, estaba furioso. Y un Tomás furioso era peligroso, impredecible. No podíamos esperar hasta el amanecer, hasta el camión de Oliverio. Necesitábamos salir esa misma noche. Cuando Tomás finalmente se durmió, después de más coñac y más acusaciones, comencé a actuar. Con el máximo silencio posible, reuní algunas ropas mías y de Miguel en un atado improvisado. Tomé los documentos y el dinero escondidos en la lata de azúcar. Me puse un abrigo, pues las noches de marzo eran frescas en Taxco. Envolví a Miguel en una cobija caliente. Entonces, conteniendo la respiración, abrí la puerta trasera de la casa y salí a la noche. La casa de doña Quintina quedaba a unos 15 minutos a pie. Caminé apresurada, siempre mirando hacia atrás, temiendo ver la figura de Tomás siguiéndome. Miguel milagrosamente permaneció quieto, como si comprendiera la gravedad de la situación. Cuando llegué a la tienda, ya cerrada a esa hora, golpeé levemente la puerta trasera. Tras algunos momentos angustiantes, la puerta se abrió, revelando a doña Quintina en su camisón, el cabello gris suelto sobre los hombros. «¡Dios mío! ¿Qué pasó?», preguntó, tirando de mí hacia adentro. Entre lágrimas, expliqué la situación. Tomás había descubierto lo del dinero. Estaba sospechando, furioso. No podíamos esperar hasta el amanecer. Doña Quintina no dudó. «Voy a despertar a Oliverio. Puede salir ahora mismo». Media hora después, estaba sentada en la cabina del camión de Oliverio con Miguel, durmiendo en mi regazo. El joven, aún somnoliento, pero decidido, encendió el motor. «Agárrese fuerte, doña Consuelo», dijo. «La carretera no es de las mejores, principalmente de noche». Cuando el camión comenzó a moverse, miré hacia atrás una última vez. Vi la silueta de doña Quintina en la puerta de su casa, despidiéndose con la mano. Más allá, en el horizonte, podía ver el contorno de la casa donde había vivido por casi 3 años, la casa que había sido mi prisión. Mientras el camión ganaba velocidad en la carretera oscura, comprendí que estaba realmente dejando todo atrás. El matrimonio fracasado, el abuso, el miedo constante.
Estaba huyendo en medio de la noche, con poco más que la ropa que llevaba puesta y mi hijo en brazos. No tenía idea de lo que el futuro me reservaba, si Tomás nos encontraría, si conseguiría sobrevivir por mi cuenta. Solo sabía una cosa. Después de lo vivido aquella noche de parto, abandonada cuando más necesitaba ayuda, y después de todo lo que vino después, cualquier futuro sería mejor que continuar allí. Abrazando a Miguel más fuerte contra mi pecho, hice una promesa silenciosa. Nunca más alguien nos maltratará a mi hijo. Nunca más estaremos a merced de alguien que no se preocupa por nosotros. Nunca más. El camión seguía por la carretera oscura, llevándonos lejos de Taxco, lejos de Tomás, hacia un futuro incierto, pero que yo esperaba fuera mejor. La luna llena iluminaba el camino adelante, como un faro de esperanza en la noche más oscura de mi vida. El viaje de Taxco a Cuernavaca aquella noche pareció interminable. El camión de Oliverio se sacudía en la carretera llena de baches, y yo sujetaba a Miguel firmemente contra mi pecho, temiendo que cada par de faros distantes fuera Tomás persiguiéndonos. Oliverio hablaba poco, concentrado en la conducción, pero de vez en cuando me ofrecía palabras de aliento. «Usted hizo lo correcto, doña Consuelo. Mi hermana Nadia dice que salir fue la decisión más difícil y más importante de su vida». Llegamos a Cuernavaca al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a colorear el cielo. Oliverio me dejó a 2 cuadras de la casa de mi madre, según lo acordado. «Mejor no parar el camión directamente en la puerta», explicó. «Si su marido viene a buscarla, nadie podrá decir que vio un camión». Agradecí a Oliverio con lágrimas en los ojos. «Nunca olvidaré lo que usted y su madre hicieron por mí. Que Dios los bendiga». Él sonrió tímidamente. «No tiene que agradecer. Mamá siempre dice que ayudar a alguien a liberarse es el trabajo más importante que se puede hacer en esta vida». Con Miguel en brazos y mi pequeño atado de pertenencias, caminé las 2 cuadras hasta la casa de mi madre. Era una casa sencilla en la colonia Vista Hermosa que ella alquilaba desde nuestra mudanza a Cuernavaca. Me detuve frente al portón de hierro, tomando valor. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría mi llegada repentina en medio de la madrugada con un bebé y casi sin equipaje? Antes de que pudiera decidir, la puerta de la casa se abrió. Mi madre apareció en el umbral, todavía en camisón, como si hubiera sentido mi presencia. Nuestros ojos se encontraron a través del portón, y en un instante ella corrió para abrirlo. «Consuelo, hija mía», me abrazó fuerte, con cuidado para no aplastar a Miguel entre nosotras. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí a esta hora?» Luego, mirando más allá de mí hacia la calle vacía. «¿Dónde está Tomás?» «Tomás no está conmigo, mamá», respondí con la voz quebrada. Huí con Miguel en medio de la noche». Sus ojos se agrandaron, pero no con sorpresa, sino con comprensión. Ella ya sabía en el fondo desde su visita a Taxco que este día llegaría. «Ven, entra, hablemos adentro». En la pequeña cocina de la casa, mientras Miguel dormía tranquilo en una cuna improvisada, la antigua caja de juguetes de mis hermanos menores, le conté todo a mi madre. La violencia reciente, el descubrimiento de la caja fuerte, la ayuda de doña Quintina y Oliverio, la huida precipitada. Mi madre escuchó todo en silencio, secando ocasionalmente una lágrima. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. «Hiciste lo correcto, hija mía. Sé que parece aterrador ahora, pero eres fuerte. Siempre lo has sido, desde niña. Superarás esto y criarás a tu hijo con dignidad». «Pero ¿y si viene a buscarnos, mamá? Tomás no aceptará que lo dejé, que me llevé a Miguel, que tomé su dinero». «Lidiaremos con eso cuando suceda. Por ahora tú y el niño necesitan descansar. Después pensaremos qué hacer». Aquellos primeros días en casa de mi madre fueron de vigilancia constante. Con cada golpe en el portón, con cada auto que pasaba más despacio por la calle, mi corazón se aceleraba. Raramente salía de casa, y cuando lo hacía, siempre iba acompañada por mi madre o mi hermano Odair, que ahora tenía 18 años y trabajaba en un taller mecánico. 2 semanas pasaron sin señal alguna de Tomás. Empezaba a creer que tal vez había desistido,
que quizás estaba aliviado por librarse de una esposa y un hijo que consideraba más una carga que una familia. Entonces, un domingo por la tarde, apareció. Estábamos todos reunidos para la comida. Mi madre, yo, Miguel, Odair y mis hermanos menores. La comida ya estaba en la mesa cuando oímos un fuerte golpe en el portón, seguido por la voz que conocía tan bien. «Consuelo, sé que estás ahí. Abre este portón ahora». Me quedé helada. Miré a mi madre con pánico. Ella se levantó calmadamente, secándose las manos en el delantal. «Quédate aquí con el niño. Odair, ven conmigo». A través de la ventana vi a mi madre y a Odair acercarse al portón. Tomás estaba del otro lado, con el rostro rojo de ira, las manos agarrando los barrotes de hierro. «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? Ella robó mi dinero y huyó como una ladrona». Mi madre, aquella mujer pequeña que siempre me había parecido tan frágil, se irguió frente a él como una fortaleza. «Tu esposa y tu hijo están seguros, Tomás, y así es como van a seguir». «No me venga con eso, doña Zenaida. Ella es mi esposa. Tengo derecho a llevarla a casa y ese dinero era mío». Odair dio un paso al frente, los puños cerrados. Aunque era más joven, era más alto que Tomás, con los músculos desarrollados por el trabajo pesado en el taller. «Usted no se va a llevar a nadie de aquí», dijo con voz firme. «Mi hermana y mi sobrino están bajo nuestra protección ahora». Tomás se rió, una risa amarga. «¿Protección? ¿Ustedes creen que pueden protegerla de mí? Soy su marido. Tengo la ley de mi lado». Fue cuando mi madre, con una calma sorprendente, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «¿Tienes la ley de tu lado, Tomás? Entonces, ¿por qué no vamos a la delegación ahora mismo? Estoy segura de que al delegado le interesará mucho ver las marcas en las muñecas de mi hija, los moretones en su espalda, y le interesará aún más saber cómo dejaste a tu esposa sangrando en la cama durante el parto mientras leías el periódico». El rostro de Tomás palideció. Su expresión cambió de ira a algo más calculador. «No sea ridícula, doña Zenaida. ¿Quién va a creer esa historia? Soy un hombre de negocios respetado. Consuelo es solo una mujer histérica que no supo lidiar con la responsabilidad de ser madre». En ese momento, escuché el llanto de Miguel desde dentro de la casa. Sin pensar, corrí a consolarlo, apareciendo en la puerta con él en brazos. Los ojos de Tomás se fijaron en mí, y por un momento terrible pensé que iba a derribar el portón. «Consuelo», dijo, con la voz repentinamente más suave, intentando sonar razonable. «Vamos a hablar. Sé que las cosas no han sido fáciles, pero podemos resolverlo. Vuelve a casa conmigo, por favor». Sentí que mis piernas temblaban, pero encontré fuerzas donde no sabía que existían. «No voy a volver, Tomás. Nunca más». Su rostro se contorsionó nuevamente de furia. «No tienes elección. Eres mi esposa. Ese es mi hijo. Un padre que abandona a su propio hijo durante el nacimiento no merece ser llamado padre», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Esto no ha terminado, Consuelo», amenazó, señalándome con el dedo. «Voy a recuperar lo que es mío, ya verás». Y con eso dio media vuelta y se marchó a grandes zancadas, entrando en su auto estacionado en la esquina. Cuando se fue, mis piernas finalmente cedieron. Odair corrió a sostenerme antes de que cayera. «Él volverá, mamá», murmuré mientras me llevaban adentro. «Entonces estaremos preparados», respondió mi madre con una determinación que nunca había visto antes. «Nadie va a lastimarte a ti o a Miguel nuevamente. Nadie». Aquella misma tarde, mi madre llamó a un conocido, don Gerardo, que era escribano en la delegación del barrio. Vino hasta nuestra casa, escuchó mi historia, vio los moretones que aún marcaban mi cuerpo. Me explicó que legalmente Tomás tenía derechos como mi esposo y padre de Miguel, pero que yo podría buscar protección si probaba los abusos. «Va a ser difícil, doña Consuelo», explicó con honestidad. «La justicia no suele interferir en asuntos de familia, pero podemos intentarlo».
En los días siguientes, con la ayuda de don Gerardo, presenté una denuncia formal contra Tomás. Fui a la delegación, mostré las marcas de violencia, conté sobre el parto, sobre el aislamiento, sobre el control financiero. El delegado, un hombre de mediana edad llamado Eustaquio, escuchó todo con expresión impasible. «Doña Consuelo», dijo finalmente, «comprendo su situación, pero debo advertirle que su marido ya estuvo aquí. Presentó una denuncia contra usted por robo y abandono del hogar. Dice que usted se llevó su dinero y salió de casa sin justificación». Mi corazón se hundió. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos dos versiones contradictorias, su palabra contra la de él. Y en este país, doña Consuelo, la palabra de un hombre, especialmente un hombre de negocios respetado, suele pesar más. Salí de la delegación devastada. Parecía que Tomás realmente tenía la ley de su lado, que no había escapatoria, que eventualmente tendría que volver con él, entregarle a mi hijo, someterme nuevamente a aquella vida de miedo y humillación. Fue cuando ocurrió lo inesperado. Al llegar a casa, encontré a mi madre conversando con una mujer que nunca había visto antes. Era una señora elegante, de unos 50 años, vestida de forma sencilla pero distinguida. «Consuelo», dijo mi madre, «esta es doña Hortensia. Ella estuvo casada con Tomás antes que tú». Me quedé sin palabras. Tomás me había dicho que nunca había estado casado, que yo era su primer y único amor. Una mentira más. Doña Hortensia sonrió gentilmente. «Siéntese, jovencita. Tenemos mucho de qué hablar». Durante las 2 horas siguientes, escuché una historia que parecía un reflejo distorsionado de la mía propia. Hortensia se había casado con Tomás en 1965 en Toluca. Al igual que yo, fue atraída por su apariencia distinguida, sus modales educados, sus promesas de una vida cómoda. Y, tal como me sucedió a mí, pronto descubrió la realidad detrás de la fachada. Me aisló de mi familia, controlaba cada centavo, me humillaba constantemente, contó. Cuando quedé embarazada, pensé que las cosas mejorarían, pero empeoraron. No se interesaba por el bebé, se quejaba de los gastos, de mi apariencia, y entonces llegó la noche que nunca olvidaré. Hortensia también tuvo un parto difícil. También fue abandonada por Tomás en el momento más crítico. La diferencia es que su bebé, un niño, no sobrevivió. Después de eso, la vida se volvió insoportable. Me culpaba por la muerte del bebé. Decía que no era una mujer de verdad, que era inútil como esposa y como madre. Un día, después de una paliza particularmente violenta, huí a casa de una tía en Ciudad de México. Conseguí el divorcio después de mucha lucha, pero nunca me dejó en paz realmente. De vez en cuando aparece para amenazarme, para exigir cosas. «¿Cómo supo de mí?», pregunté, todavía procesando todo lo que escuchaba. Supe a través de conocidos en Taxco que él se había casado nuevamente. Me preocupé por la muchacha, sabiendo de lo que él era capaz, pero no conseguí descubrir quién era usted hasta hace poco. Cuando supe que estaba en Cuernavaca, que había huido, supe que tenía que encontrarla. ¿Pero cómo nos encontró? Don Gerardo, el escribano, es mi primo. Cuando usted presentó la denuncia y mencionó a Tomás, él me contactó inmediatamente. Hortensia abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. «Traigo algo que puede ayudarlas. Son registros, cartas que escribí detallando los abusos, fotos de las lesiones, testimonios de vecinos que presenciaron la violencia, incluso un informe médico del día que perdí a mi bebé, donde se menciona la negligencia de Tomás. Sola, su palabra puede no ser suficiente contra la de él, pero 2 mujeres con historias tan similares, con pruebas documentadas, eso la justicia no puede ignorarlo». Miré a aquella mujer que había pasado por el mismo infierno que yo, que había sobrevivido, que ahora extendía su mano para ayudarme, y sentí una ola de gratitud y esperanza inundarme. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», pregunté con lágrimas en los ojos. Ella tomó mis manos entre las suyas, tal como mi madre había hecho el día de mi llegada. «Porque nadie lo hizo por mí cuando lo necesité, y porque hombres como Tomás
Solo continúan haciendo lo que hacen porque sus víctimas permanecen aisladas, silenciadas. Juntas podemos romper ese ciclo. Al día siguiente volvimos a la delegación. Esta vez no fui sola. Estaba acompañada por mi madre, por don Gerardo y por Hortensia, con su sobre de pruebas. El delegado Eustaquio nos recibió a regañadientes, claramente incómodo porque hubiéramos vuelto. Cuando Hortensia comenzó a hablar, vi su expresión cambiar gradualmente. Cuando abrió el sobre y extendió su contenido sobre la mesa, las fotos, las cartas, los informes médicos, vi aparecer en sus ojos algo que parecía respeto. «Estoy viendo un patrón aquí», dijo finalmente. «Un patrón muy perturbador». En las semanas siguientes, el caso tomó un nuevo rumbo. El delegado Eustaquio, convencido por las evidencias, archivó la denuncia de Tomás contra mí y abrió una investigación para indagar las acusaciones de violencia doméstica. Se llamó a otros testigos. Doña Quintina vino desde Taxco especialmente para declarar, así como el doctor Ignacio, que confirmó el estado crítico en que llegué al hospital después del parto y mencionó los comentarios despectivos de Tomás en ese momento. Cuando Tomás fue llamado a declarar, apareció con un abogado caro, confiado en que conseguiría revertir la situación. Pero ante las evidencias acumuladas, los testigos, los dos testimonios tan similares, el mío y el de Hortensia, su arrogancia comenzó a desmoronarse. El caso nunca llegó a juicio formal. El abogado de Tomás, percibiendo la fragilidad de la posición de su cliente, propuso un acuerdo. Tomás aceptaría no buscarme más, no intentar ver a Miguel, no presentar más denuncias contra mí, si yo a cambio desistía de las acusaciones criminales. También renunciaría a cualquier derecho sobre los bienes que teníamos en común, básicamente la casa en Taxco. Fue una decisión difícil. Una parte de mí quería ver a Tomás pagar por todo lo que había hecho. Quería justicia completa. Pero otra parte, la parte práctica, sabía que un proceso judicial podría arrastrarse por años, que sería emocionalmente agotador, que mantendría a Tomás en mi vida por mucho más tiempo. Después de mucha reflexión, de muchas conversaciones con mi madre y con Hortensia, acepté el acuerdo. Firmamos los papeles en un despacho de abogados en el centro de Cuernavaca. Tomás no me miró a los ojos ni una sola vez durante todo el procedimiento. Cuando todo estaba concluido, se levantó para irse. En la puerta se volvió brevemente. «Espero que estés satisfecha, Consuelo. Destruiste mi reputación, me quitaste a mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo al enfrentarlo. Tú hiciste esto a ti mismo, Tomás. Y Miguel merece un padre mejor». Él salió sin responder y nunca más lo vi. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Con el dinero que había traído de la caja fuerte, alquilé un pequeño departamento cerca de la casa de mi madre. Comencé a buscar trabajo, pero no era fácil para una mujer separada con un bebé pequeño. Fue Hortensia quien me ofreció una oportunidad, invitándome a trabajar en la pequeña tienda de artículos de costura que administraba. «Tu madre me dijo que tienes talento con aguja e hilo», explicó, «y necesito a alguien en quien pueda confiar». Así comenzó una nueva fase de mi vida. Trabajaba en la tienda durante el día con Miguel, generalmente cerca, en un corralito improvisado. Por la noche, hacía trabajos de costura y bordado para complementar mis ingresos. No era una vida lujosa, pero era una vida en paz, sin miedo, sin humillaciones, sin la sombra constante de Tomás. Hortensia se convirtió en más que una jefa. Se volvió mentora, amiga, casi una segunda madre. Nunca tuvo otros hijos después de la tragedia con Tomás y adoptó a Miguel como el nieto que nunca tuvo. Me enseñó no solo sobre el negocio de costura, sino sobre independencia, sobre dignidad, sobre reconstruir la vida después del trauma. «Lo que él te hizo fue terrible», decía ella. «Pero no dejes que eso defina quién eres. Eres más, mucho más que la exesposa de Tomás, mucho más que una víctima». Y con el tiempo comencé a creerlo. La joven asustada que huyó de Taxco una noche de marzo fue dando lugar a una mujer más fuerte, más segura, más completa. El miedo fue disipándose,
Las heridas emocionales fueron cicatrizando, y el futuro, que antes parecía tan incierto, comenzó a tomar forma ante mí. Miguel crecía sano y feliz, rodeado por el amor de la familia. Mi madre, mis hermanos, Hortensia, todos contribuían a crear un ambiente seguro y acogedor para él. A veces me sorprendía observándolo mientras dormía, maravillada de cómo algo tan puro e inocente podía haber surgido de una relación tan tóxica. Él era mi mayor alegría, mi razón para seguir adelante. Los años fueron pasando, la tienda de Hortensia prosperó y eventualmente me convertí en socia. Miguel entró a la escuela, un niño brillante y curioso. En 1979, 7 años después de dejar Taxco, recibí la noticia de que Tomás había fallecido en un accidente de auto volviendo de un viaje de negocios. Sentí una extraña mezcla de emociones. No alegría, ciertamente no tristeza, tal vez solo un alivio final, la certeza de que nunca más podría amenazarnos. Fue en ese momento que comencé a pensar en volver a Taxco, no por Tomás, sino porque, a pesar de todo, aún consideraba la pequeña ciudad como un hogar de alguna forma. Quería que Miguel conociera sus raíces. Quería volver a ver a doña Quintina. Quería mostrarme a mí misma que podía enfrentar los fantasmas del pasado. La decisión no fue fácil y tomaría aún algunos años concretarla, pero la semilla estaba plantada. Un día volvería a Taxco, no como la esposa asustada de Tomás, sino como una mujer dueña de su propio destino, con mi hijo a mi lado, lista para escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. Hoy, a mis 73 años, vivo una vida tranquila aquí en Cuernavaca. ¿Quién hubiera dicho que un día volvería a esta ciudad que fue escenario de tanto sufrimiento? Pero la vida tiene estas cosas, mis queridos. A veces necesitamos hacer las paces con el pasado para seguir adelante con ligereza en el corazón. Regresé a Cuernavaca en 1985, cuando Miguel tenía 13 años. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Después de que Tomás falleció, descubrí que la casa donde vivimos todavía estaba a mi nombre, parte del acuerdo que hicimos en la separación. Con el tiempo, la rabia y el miedo fueron dando lugar a cierta nostalgia por la ciudad pequeña, por el ritmo más calmado de vida. Ciudad de México estaba volviéndose demasiado grande, demasiado ruidosa para mi gusto. Hortensia fue fundamental en esa decisión. Consuelo, me dijo, esa ciudad no es de Tomás, es tuya también, si tú quieres. Volver no es señal de debilidad, sino de fortaleza, mostrar que lo has superado. Y eso fue lo que hicimos. Vendimos nuestra participación en la tienda de costura en Ciudad de México y abrimos una sucursal en Cuernavaca. El Taller de las Flores, como lo llamamos, se convirtió en referencia en la ciudad para bordados finos y ajuares. Miguel creció ayudando con las cuentas y la administración del negocio, siempre con buena cabeza para los números. Cuando Hortensia falleció en 1992, fue una pérdida inmensa. Ella que había sido tan importante en mi vida, que me enseñó tanto sobre recomenzar, sobre ser independiente. Continué con el taller sola, manteniendo vivo su legado en los bordados que creaba. Miguel se graduó en contabilidad en la Universidad de Ciudad de México, yendo y volviendo cada semana para estudiar. Después abrió su propio despacho aquí en Cuernavaca. Se casó con Clarita, la misma que hoy me ayuda con esto del Internet, y me dio 2 nietos maravillosos. Gustavo, de 25 años, que ya está graduado en ingeniería, y Amanda, de 18, que acaba de entrar a la Facultad de Medicina. Mi día a día ahora es sencillo y gratificante. Me despierto temprano, como siempre he hecho. Cuido mis plantas en la terraza. Tengo un verdadero jardín suspendido, que es la envidia de los vecinos. Todavía bordo un poquito, aunque la vista ya no es la misma. Algunas clientas antiguas aún me buscan para piezas especiales, de esas que nadie más sabe hacer. Los miércoles me reúno con un grupo de señoras en la iglesia para el proyecto Manos que Acogen, donde hacemos ajuares para embarazadas sin recursos. Es un trabajo que me toca el corazón, especialmente pensando en cómo habría sido importante tener ese tipo de apoyo cuando tuve a Miguel. Los fines de semana, la casa se llena.
Miguel y su familia vienen a comer conmigo. Siempre hago comida abundante, con derecho a mole poblano, que es la tradición aquí en Morelos, y el dulce de camote, que aprendí con doña Quintina. Que Dios la tenga en su gloria. No puedo dejar de mencionar que encontré a doña Quintina cuando volví a Cuernavaca. Nos hicimos amigas aún más cercanas, y hasta su fallecimiento en 2001 no pasaba una semana sin que tomáramos un café juntas. Tengo mis dolorcitos, claro. ¿Quién llega a mi edad sin ellos? La rodilla se queja cuando va a llover. La presión a veces insiste en subir, pero nada que me impida llevar mi vida con independencia. Todavía hago mis compritas, voy a misa los domingos, visito amigas. Lo más hermoso de envejecer, mis queridos, es mirar hacia atrás y ver cuánto camino se ha recorrido. Aquella niña asustada de Comitán, que pasó por tantas pruebas, nunca imaginaría estar aquí hoy rodeada de amor, segura, en paz consigo misma. Las cicatrices siguen ahí, algunas visibles, como la de la cirugía después del parto, otras invisibles, guardadas en el alma, pero ya no duelen como antes. Son marcas de una batalla que gané. Y cuando miro a los ojos de mis nietos, veo que valió la pena cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de miedo e incertidumbre, porque ellos son frutos de un árbol que casi fue arrancado de raíz, pero que encontró fuerza para levantarse y florecer nuevamente. Mis queridos, quien ya pasó por una situación de abuso, sea del tipo que sea, sabe que la herida más profunda no siempre es la física. Es aquella que queda en el alma, que nos hace dudar de nuestro valor, de nuestra capacidad de seguir adelante. Pero estoy aquí, con mis arrugas y mis canas, para decirles que es posible recomenzar, es posible cicatrizar, es posible encontrar alegría nuevamente. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Si estás viviendo una relación donde eres maltratada, ignorada, donde tus necesidades son siempre las últimas en ser consideradas o ni siquiera son consideradas, debes saber que eso no es amor. Amor es respeto, es cuidado, es querer el bien del otro tanto como el propio. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Si conoces a una mujer que está sufriendo como yo sufrí, extiende tu mano. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solas, que existe un camino para salir de ese sufrimiento. Doña Quintina y Hortensia fueron ángeles en mi vida. Aparecieron cuando más necesitaba ayuda. Tal vez tú puedas ser ese ángel para alguien. No importa dónde estés en el mundo, debes saber que existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busca información sobre protección en tu región. La dignidad y el respeto son valores universales. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Y tú que me estás viendo ahora, por favor, no esperes un minuto más para buscar ayuda si estás en una situación de abuso. No esperes llegar a tu límite, como yo llegué aquella noche terrible del parto. No esperes hasta casi perder tu vida. Mereces vivir con dignidad, con respeto, con amor verdadero. Comparte este video con quien creas que necesita escuchar este mensaje. Puede que tus palabras no consigan llegar a alguien, pero tal vez las mías, de una señora que ha vivido mucho y ha visto mucho, puedan tocar un corazón cerrado por el miedo. Si este relato tocó tu corazón, por favor, deja tu like, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y activa la campanita. Cada suscripción me da fuerzas para seguir compartiendo mi historia, para seguir siendo voz para quien aún no ha encontrado la suya. Y si estás enfrentando una situación parecida a la que viví, cuéntamelo en los comentarios.
Esta comunidad es un espacio seguro, donde podemos apoyarnos mutuamente. Comparte tu historia, comparte tu dolor, pero también comparte tu esperanza, porque mientras haya esperanza, hay un camino por delante. No lo dejes para mañana. Si estás sufriendo, busca ayuda ahora. Si conoces a alguien que está sufriendo, extiende tu mano inmediatamente. No esperes a que la situación empeore. No esperes una oportunidad más que nunca llega. La vida es demasiado preciosa para vivirla con miedo. Porque, mis queridos, lo que nunca le conté a nadie hasta hoy es que aquella noche, mientras sangraba casi hasta la muerte, hice una promesa a Dios. Si me permitía vivir para criar a mi hijo, usaría mi voz para ayudar a otras mujeres a no pasar por lo que yo pasé. Y es esa promesa la que cumplo aquí todas las semanas con ustedes.